Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor Jorge Aquino y a través de este medio quiero seguir compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir en un pasaje de las Sagradas Escrituras en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Permítame hacer una oración y que el Señor Dios Todopoderoso pueda hablar a cada uno de nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, entrego, Señor, esta palabra que voy a compartir con tu pueblo, con nuestros amigos que nos pueden apreciar a través de este medio. Señor, háblanos por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, esta carta que hemos leído fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Realmente la ciudad de Filipos era una ciudad considerada en aquel entonces una colonia romana. La ciudad de Filipos se caracterizó por ser una ciudad muy abierta al Evangelio. Fue la primera ciudad europea donde Pablo entró y levantó una iglesia para la gloria de nuestro Padre Celestial. Pues ahí encontramos en esta carta que algunos la consideran la carta del gozo, aunque Pablo en algunas ocasiones revela su tristeza por aquellas personas que rechazaron escuchar el mensaje del Evangelio, como dice en el capítulo 3 que hemos leído, los versículos que le anteceden. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 18, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo tenía una tristeza tan grande por ver a aquellas personas que rechazaban el mensaje de la cruz, el mensaje de las buenas nuevas, aquel mensaje que la gente sigue en estos tiempos rechazando, sigue en estos tiempos evadiendo, porque muchas veces el hombre y la mujer confían en sí mismos, confían en sus propias buenas obras, confían en su propia justicia y muchas veces ajustan a su propia prudencia. Sin embargo, la palabra nos enseña que los cristianos, los hijos de Dios, pertenecemos a un reino celestial. Pero es importante saber por qué Pablo dijo en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Porque la ciudad de Filipos era una colonia romana, como les decía. Vivían a muchos kilómetros lejos de Roma, sin embargo, practicaban las leyes romanas tales como Roma lo hacía. Y por lo tanto es una ciudad que pertenecía a Roma, una colonia romana. A Filipos se le conocía como la pequeña Roma de aquel entonces. Y Pablo le va a escribir a los filipenses y les va a decir algo interesante. Así como ustedes son una colonia romana y practican las leyes de Roma, aunque están a kilómetros de distancia de Roma, así también ustedes como cristianos, les dice Pablo, pertenecen a un reino que no es de este mundo, que es el reino de los cielos. Y que en este mundo estamos aquí para representar ese reino como una colonia celestial. Es decir, Pablo le va a hablar a la iglesia de Filipos y le va a decir que nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Qué tremendo privilegio saber que todos los que hemos creído en Jesucristo poseemos una ciudadanía celestial también. Así como Filipenses era una colonia romana, nosotros los cristianos también somos una colonia celestial. Somos la embajada del reino de Dios en la tierra. Qué privilegio tan grande que nosotros hayamos recibido de parte de Dios. Ahora, hay una pregunta interesante a esta declaración del apóstol Pablo cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es que los ciudadanos del cielo debemos caracterizarnos por practicar las leyes del cielo, por practicar las normas del cielo. Ahora, ¿en qué se caracteriza un cristiano? Un ciudadano del cielo. Déjenme compartirle con ustedes a la luz de esta palabra 4 características que debe tipificar a un verdadero ciudadano del cielo. En primer lugar, un ciudadano del cielo, según el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, es aquella persona que tiene acceso al cielo.
Es aquella persona que puede entrar libremente a la presencia de Dios porque pertenece a ese reino. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló con sus discípulos, nos enseñó y les enseñó a ellos en primer lugar, y luego esto se nos es transmitido a los cristianos, acerca de la oración del Padre Nuestro. Y Jesús les enseñó a sus discípulos cómo deben orar los ciudadanos del cielo. Y Jesús nos dijo al iniciar esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravilloso saber que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, no nos dirigimos como un ser extraño, como un ser tan lejano al hombre, sino como un ser tan cercano en quien podemos nosotros hablar libremente con Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, por lo tanto tenemos la libertad de poder hablar con el Padre Celestial y poderle entregar las cargas del pueblo, las cargas y las necesidades que se presentan en este mundo que vivimos, porque en este mundo estamos, pero no somos de este mundo. Jesús dijo: están en este mundo, pero no son de este mundo, en el libro de Juan, capítulo 17. Y si nosotros somos ciudadanos del cielo y tenemos acceso al cielo, significa que cumplimos una función aquí en la tierra. Y la función de los cristianos aquí en la tierra es la de ser sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes de Dios. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 2, verso 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dice que nosotros somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, somos sacerdotes del Señor. Estamos aquí cumpliendo una misión. Por eso que nuestro deber es orar por este mundo. Ahora que estamos viviendo en esta situación candente, en esta situación tan de pronto desesperante para mucha gente que no sabe qué hacer ante la crisis que vivimos, ante esta epidemia que estamos afrontando. Sin embargo, los cristianos tenemos acceso al cielo para poder interceder por ustedes, amados amigos, que necesitan tanto de Dios y de la misericordia del Señor. Dice primera de Timoteo capítulo 2, en los versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos, a los ciudadanos del cielo, a hacer oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, dice. Y también por los reyes, por las autoridades, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente delante de Dios en toda piedad y honestidad. Añade y dice: porque esto es bueno y esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La iglesia aquí en la tierra cumple una función como ciudadanos del cielo, es la de dar a conocer a Dios, pero sobre todo podemos dirigirnos como sacerdotes a la misma presencia de Dios para orar por la humanidad. Así que el pueblo peruano necesita estar tranquilo, sabiendo que hay un pueblo que ora e intercede para que ustedes puedan conocer a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otra característica de los ciudadanos del cielo es que los ciudadanos del cielo hablan el idioma del cielo. Cuando yo me encuentro con una persona que no es de mi nación, yo puedo encontrarme que de repente con un colombiano, un venezolano, un brasileño, o de repente me encuentro con un ecuatoriano, nuestro país vecino. Nosotros fácilmente nos damos cuenta que ellos son de otra nación por la manera de hablar, por la manera característica con que ellos hablan, se expresan. Es interesante notar que siempre hay una característica en cada persona de las diferentes nacionalidades. Así como nosotros diferenciamos a las personas de su nacionalidad por la manera como hablan, los cristianos también somos caracterizados por la manera como hablamos. ¿Cómo es el idioma de los hijos de Dios? ¿Cuál es el idioma de los ciudadanos del cielo? Qué interesante es notar cuando el apóstol Pablo habla acerca de esta verdad, porque dice la palabra que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y una característica interesante es que los ciudadanos del reino de los cielos hablamos palabras con sabiduría. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo le dice a los cristianos, a los ciudadanos del cielo, les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Qué precioso es saber que nosotros tenemos una característica que a nosotros nos
diferencia de la gente de este mundo, de la gente que no conoce a Dios, es que los cristianos sabemos hablar con pureza, sabemos hablar siempre con educación. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo, hablando de la llenura del Espíritu Santo a los hijos de Dios, dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor siempre en nuestros corazones y siempre hablando de Dios. Qué interesante que los ciudadanos del cielo nos caracterizamos porque siempre estamos hablando de Dios. Nuestra boca siempre está llena de la alabanza a Dios, de la palabra de Dios, siempre comunicándoles a ustedes un mensaje de esperanza, en medio de lo turbulento que vivimos, en medio de las situaciones apremiantes. Nosotros tenemos una palabra para ustedes y decirles que en Jesucristo hay esperanza, que en Jesucristo siempre hay una respuesta al problema humano. Por eso los ciudadanos del cielo estamos conectados directamente con Dios. Como a veces solemos decir a través de las redes sociales, estamos interconectados a través de los medios de la informática. Nosotros nos podemos decir con toda seguridad que estamos interconectados con el reino de los cielos a través de la oración y a través del poder del Espíritu Santo. Y podemos hablar a ustedes lo que Dios nos comunica. Podemos transmitirles a ustedes las palabras que Dios nos comunica por medio de su Espíritu Santo a través de la Biblia. Por eso, amados hermanos, ser ciudadanos del cielo es hablar en nombre del Señor a este mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice, os rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos a ustedes, amados amigos, que se reconcilien con Dios. Dios está siempre usando los labios de sus hijos, de sus siervos, para darles a conocer un mensaje de vida y de esperanza. Una tercera característica de los ciudadanos del cielo es que los ciudadanos del cielo se rigen por las leyes del cielo. Es interesante cuando leemos en el libro de Mateo o Marcos, o Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26. En el libro de Mateo capítulo 20, versículos 25 al 26, el Señor Jesucristo habló con sus discípulos y les dio a entender una verdad muy importante acerca del reino de los cielos. Y por eso que nosotros debemos siempre tener en mente y en nuestro corazón que como ciudadanos del cielo debemos mantener siempre firme en nuestro corazón a quién pertenecemos, bajo qué leyes somos gobernados los hijos de Dios. Y Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Señor Jesucristo habló con sus discípulos porque ellos tenían ansia de poder. Ellos tenían la idea de que cuando Jesús iba a reinar sobre la humanidad, ellos tenían un concepto bastante reducido, bastante mundano, podemos decir así, acerca del reino de Dios. Creían ellos que Jesucristo iba a ejercer dominio sobre los demás y que ellos iban a ocupar sitios de privilegio, pero también de autoridad y de mando sobre los demás, pero al estilo de los reyes de este mundo. El Señor Jesucristo les habló y les hizo ver a ellos que en el reino de los cielos las relaciones entre los seres humanos se maneja totalmente distinto a las relaciones que aquí se desarrollan en el mundo. No hay tal autoritarismo, no hay tal actitud dictatorial como los reyes de este mundo ejercen sobre las masas populares, y que muchas veces consideran el poder como un medio para de pronto hacer lo que quieren y para abusar de los derechos de los más pobres. Sin embargo, Jesús les habló a sus discípulos y les dijo que en el reino de los cielos es totalmente diferente, porque no se gobierna en el reino de Dios bajo los parámetros y criterios humanos, sino bajo los principios del reino de los cielos, que tiene que ver con la humildad, con el servicio. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, yo no he venido para hacer lo que quiero, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros los hijos de Dios tenemos que entender que
los problemas de la vida cotidiana, las situaciones por más alarmantes que podamos estar pasando, nosotros no podemos actuar como actúa la gente que no conoce a Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros nos regimos bajo los principios de la palabra de Dios. El Señor nos enseña a estar quietos en los momentos difíciles. Mientras la gente de este mundo se afana, se desespera, pierde la calma de situaciones como estas, los cristianos sabemos quién está en control de toda esta situación. Los cristianos sabemos quién nos guarda, quién nos cuida, y nosotros procedemos conforme a los principios establecidos por la palabra del Señor. Por eso los ciudadanos del cielo no nos regimos bajo las normas del mundo, no nos regimos bajo la conducta que el mundo adopta, los criterios humanos. Nosotros nos regimos bajo los principios de la palabra de Dios, porque este mundo no se rige por la palabra de Dios. Este mundo no se rige como nosotros los cristianos lo hacemos. Es triste decirlo, pero el apóstol Pablo dice que la gente de este mundo solo piensa en lo terrenal, solo actúa en lo terrenal. Por eso Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales lo digo esta vez llorando, decía Pablo, con lágrimas en los ojos. Pablo decía, son enemigos de la cruz del Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza. Solo piensan en las cosas terrenales, solo piensan en ganar dinero, solo piensan en tener fortuna, en tener fama y prestigio. Están rendidos al materialismo, porque el materialismo es el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo, es la manera como el mundo vive y toma decisiones, y su forma de vida está de pronto huida en esa situación. Pero sabe una cosa, los cristianos dependemos cada día del Señor. Sabemos que el Señor provee para nuestras necesidades. Los cristianos, es decir, pertenecemos a un reino cuya cultura va contra la cultura de este mundo. Somos una contracultura en medio de un mundo que le ha dado las espaldas a Dios. Y finalmente, los ciudadanos del cielo tenemos una esperanza. ¿Sabe por qué? Porque los ciudadanos del cielo vivimos esperando al Señor del cielo. Qué precioso la declaración del apóstol Pablo en Filipenses 4:20, cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice en el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez a esta tierra, Él hará nuevas todas las cosas. Él hará nuevas las cosas. Qué maravilloso saber que la iglesia nunca va a perder, en el sentido de que ha depositado la fe en alguien que le brinda esperanza. Gloria al Señor. Y por eso podemos encontrar en la palabra lo que ya les he mencionado, que el Señor Jesucristo prometió venir por nosotros. Él vendrá por una iglesia que le está esperando. Los ciudadanos del cielo estamos aquí en la tierra, pero hemos entendido que somos peregrinos, somos transitorios en este mundo, porque tenemos la esperanza de que un día el Señor de los cielos vendrá por sus pueblos, por sus hijos. Por eso es importante que tú y yo podamos creer. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les habló de esta viva esperanza. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, cuando dice el apóstol Pablo que sonará la trompeta, dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Alentémonos con estas palabras, dice el apóstol Pablo, sabiendo que hay una esperanza, sabiendo que Jesucristo viene y viene por un pueblo que ha creído en Él. Los cristianos entonces estamos en este mundo, pero como dije hace un momento, no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo y por lo tanto somos peregrinos en este mundo. Estamos trabajando, nos estamos desenvolviendo en todas las relaciones humanas, nos preparamos por ser excelentes ciudadanos, excelentes hijos de Dios, excelentes trabajadores, pero sabemos que todo esto es para testimonio, de que el mundo pueda ver en nosotros que somos un pueblo distinto y llamado a producir y a ser los medios de Dios para el progreso de nuestra sociedad. Pero sabemos que esto no se acaba aquí. Tenemos la esperanza de que un día Jesús vendrá por los ciudadanos del cielo. Así que, amigo,
Yo te invito a ser parte de este pueblo de Dios. Si estas son las características de los ciudadanos del cielo, yo te invito a ser parte de esta gran ciudadanía celestial. Yo te invito, lo único que tienes que hacer es venir a Jesucristo, es creer en el sacrificio expiatorio que Cristo logró en la cruz por ti y por mí. Y al aceptarlo por medio de la fe, el Señor Jesucristo hará que tus pecados sean perdonados y que tú puedas ser trasladado de ese reino de las tinieblas que rige este mundo al reino de la luz por medio de la fe en Jesucristo. Te invito a ser parte de esta ciudadanía celestial. Y a todos mis hermanos que son parte ya de esta ciudadanía, les animo y les exhorto a mantener el testimonio de hijos de Dios y podamos de esa manera traer bendición a este mundo que tanto lo necesita. Que Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, amigo. Hoy he compartido contigo la palabra de Dios acerca de cómo ser un ciudadano del reino de los cielos. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y pedirle perdón por todos tus pecados y aceptar la salvación que Cristo te ofrece hoy. Haz conmigo esta oración y serás salvo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y acepto mi condición de pecador y me arrepiento. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y me selles con tu Santo Espíritu y hagas de mí la persona que tú quieres que sea, desde ahora y para siempre. Amén. Así que, amigos, si tú has hecho esta oración, yo te invito a buscar la palabra de Dios. Busca una iglesia donde se predica las Sagradas Escrituras y ora, habla con Dios, que es lo más importante. Y te aseguro que tu relación con Dios desde este momento en adelante fluirá de una manera gloriosa y abundante. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.